buenos días, hermanos. Es un gozo y una bendición el poder saludarles en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de poder dirigirnos a los hermanos de nuestra querida iglesia Bautista Roca Viva. Para nosotros es un privilegio y una bendición poder dirigirnos a ustedes en esta mañana, sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos enfrentando situaciones tan complicadas y difíciles como las que todos nosotros estamos enfrentando, ¿verdad? Damos gracias a Dios aún por eso, ¿verdad? La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, sea buena o para nosotros mala, ¿verdad? Nosotros debemos darle gracias a Dios en todas las cosas. Y en esta mañana, con el privilegio, Señor, del Señor y la bendición de poder exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Exponer la Biblia, exponer la palabra de Dios es un privilegio, es una bendición, es algo que no merecemos, pero con su gracia y en su misericordia el Señor nos concede. Y en esta mañana el Señor ha puesto en nuestro corazón poder hablarles de un tema que me parece a mí es muy, muy apropiado para este tiempo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, o la mayoría y quizás todos, ¿verdad?, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos y circunstancias complicadas que producen muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que produce esta situación es la soledad. La soledad, ¿verdad? Es inevitable que en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad?, por la situación que todos conocemos, muchos de nosotros, algunos de nosotros, ¿verdad?, podamos sentirnos solos, podamos sentirnos aislados, ¿verdad? Y podamos estar enfrentando todos los sentimientos asociados, ¿verdad?, que la soledad conlleva, ¿verdad? Entonces en esta mañana Dios ha puesto en nuestro corazón, repito, poder hablar sobre un tema que le hemos denominado el propósito de la soledad. El propósito de la soledad. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido toda esta situación que estamos enfrentando? ¿Por qué dentro de los sentimientos o situaciones que podamos estar experimentando en este tiempo también se incluye la soledad? Bueno, nosotros debemos entender, hermanos, que la Biblia dice que todo lo que Dios hace tiene un propósito y que todo lo que Dios hace o permite en la vida de un hijo de Dios ayuda para su bien, ¿verdad? Eso es lo que nosotros encontramos en la carta del apóstol Pablo, el capítulo 8, a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 28, ¿verdad? Y para ¿verdad?, estudiar este tema del propósito de la soledad, vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que dice ahí la Biblia en el capítulo 4, versículos 9 al 18, lo siguiente: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
¿Qué vemos acá en estos versículos que el apóstol Pablo escribió allá en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4? Bueno, vemos una situación difícil que el apóstol Pablo estaba enfrentando. ¿Verdad? Pablo había sido puesto en prisión no por ser una persona delincuente, no por haber ¿verdad?, cometido algún delito, sino por causa de su fidelidad a Dios, ¿verdad? Y ahí en su prisión domiciliaria en Roma, que fue el lugar donde Pablo escribió las cartas a Timoteo, le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación, verdad? Uno se puede imaginar, o bueno, probablemente no, pero puede tener una idea de lo que significa estar en prisión, ¿verdad? No es un lugar bonito. A mí como abogado, ¿verdad?, que es mi profesión, mi trabajo, me ha tocado en algunas oportunidades ir a una prisión y no es un lugar bonito, ¿verdad? Ciertamente Pablo estaba en una casa bajo arresto domiciliario, pero el solo hecho, ¿verdad?, de estar limitado en su libertad, ¿verdad?, según se describe en las escrituras, Pablo estaba con su pie amarrado al cepo y no tenía movilidad y además ni libertad para moverse, ni además estaba vigilado las 24 horas del día. Entonces Pablo, ¿verdad?, me parece a mí que en un intento de poder tener compañía le dice a Timoteo: ven, ¿verdad? Y usted puede analizar ahí, ¿verdad?, lo que estaba experimentando el apóstol Pablo en aquel tiempo. Dice que Demas lo desamparó, ¿verdad?, amando más este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue con Tito a Dalmacia. Solo el doctor Lucas está conmigo, ¿verdad? Y es muy, ¿verdad?, es muy interesante ver, ¿verdad?, lo que Pablo refiere ahí. Él dice que todos lo han desamparado. Si usted lee el inicio de la primera carta a Timoteo, dice Pablo que algunos estaban con él, ¿verdad?, que algunos estaban con él, que algunos habían permanecido con él, algunos estaban con él respaldándole, ¿verdad?, acompañándole, cuidándole, procurando provisión para él, ¿verdad?, llevándole cosas para que él pudiera, ¿verdad?, estar bien. Pero poco a poco, cada una de las personas que estaba trabajando con Pablo en el ministerio, muchas de las cuales, ¿verdad?, él había invertido mucho tiempo, mucha vida, había, ¿verdad?, buscado edificarles, discipularles, animarles a crecer, exhortarles, en fin, ¿verdad? Incluso con el caso de Timoteo, Pablo llegó a considerarle a él y a muchos otros de sus colaboradores como hijos espirituales, ¿verdad? Y qué tremendo, los que tenemos a mí me llama mucho la atención cuando Pablo es especialmente enfático en decir acerca de Demas: me ha desamparado, ¿verdad? Y dice amando más el mundo, ¿verdad? En mi experiencia como pastor, esa es una de las cosas más dolorosas, ¿verdad? Poder saber que usted invirtió tiempo en personas, ¿verdad? Debemos entender que la obra del Señor no es en vano, ¿verdad? Que nuestro trabajo en el Señor no resulta vano, sino que es algo por lo cual el Señor nos dará corona, pero siempre es muy doloroso, ¿verdad? Saber que una persona que usted ama, porque Pablo no dejó de amar a Demas, ¿verdad?, un hijo suyo en la fe, un discípulo suyo, no solo lo deja, no solo lo desampara, sino que además, ¿verdad?, se va amando más el mundo, ¿verdad? También dice que en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado. Entonces usted puede imaginarse o tratar de imaginarse, tener una idea de la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, ¿verdad? Preso por causa de su fidelidad a Dios, no por causa de ser un malhechor, ¿verdad? En una cárcel, su libertad de movimiento estaba limitada, ¿verdad? Su libertad había desaparecido, y además de poder experimentar todo lo que una persona puede experimentar en un tiempo como ese, ¿verdad?, en la cárcel,
las personas más cercanas a Pablo le habían desamparado, ¿verdad? Esa palabra que aparece ahí como desamparado en los versículos 9 y 16 es la palabra en griego ekataleipo, ¿verdad? Que puede sentir, puede tener una connotación negativa, ¿verdad? Que significa dejar, desamparar, dejar solo, ¿verdad? Yo quiero un poco profundizar en este aspecto, ¿verdad? Del sentido y el significado verdadero de la palabra desamparados. Usted puede notar que, por ejemplo, y a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que Pablo no usa la palabra abandonado, ¿verdad? Pablo no estaba abandonado en la cárcel, Pablo estaba desamparado, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Abandonar significa que usted deja a una persona pero sabe dónde está, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo abandoné a tal persona, pero yo sé que está en su casa. No he vuelto a visitarla, no he vuelto a saber de ella, no la he vuelto a llamar por teléfono, pero sé dónde está. Pero desamparar tiene otra connotación. A diferencia de abandonar, se parece a abandonar porque es dejar a una persona, pero también tiene la implicación, la palabra en el original en griego, tiene la implicación de olvidarse de ella. ¿Verdad? Yo puedo abandonar a una persona, pero no me olvido de dónde está ni de quién es. Pero desamparar es algo todavía más difícil porque significa, ¿verdad? Ese es el contenido, el significado correcto de la palabra, significa no solo dejar y abandonar, sino que además olvidarse de esa persona, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está diciendo es, esta gente, mis discípulos, las personas que yo he amado, en las cuales he invertido tiempo, ¿verdad? Me desampararon. Me dejaron solo, y no solamente me dejaron solo, sino que además se olvidaron de mí, no se acuerdan de dónde estoy, ¿verdad? Esto es algo tremendo, ¿verdad, hermanos? De poder comprender la situación de soledad, la situación de abandono, porque sí lo habían abandonado, pero además de desamparo, porque no se volvieron a acordar de Pablo, ¿verdad? Podremos estar hablando esta mañana para una persona que, como el apóstol Pablo, siente ese sentimiento de soledad, de desamparo, ¿verdad? De repente, por las situaciones que se están enfrentando, por las cosas que están pasando, que, lejos de mejorar, por lo menos en este momento, por el contrario, empeoran, y lejos de, ¿verdad? Yo estaba analizando cuando estudiaba esta reflexión, esta meditación, esta predicación, que al principio, allá por el tiempo de marzo, se nos dijo que, ¿verdad?, las cosas nos íbamos a aislar, nos íbamos a estar en la casa, ¿verdad? Permanece en casa, quédate en casa, ¿verdad? Porque con ello íbamos a evitar que las cosas empeoraran, y entre un tiempo, ¿verdad? Unos 2 o 3 meses, entendíamos casi todos, las cosas iban a mejorar, y íbamos a volver a salir, y íbamos a volver a saludarnos, íbamos a volver a los cultos, íbamos a poder visitar a los familiares, a los amigos, a los compañeros, a los hermanos en Cristo. Pero hoy, 5 meses después, las cosas, lejos de mejorar, ¿qué pasa? Están empeorando. Están empeorando, y no quiero ser, ¿verdad?, portador de malas noticias, y puede ser que en el futuro cercano empeoren más. ¿Y eso qué quiere decir? Que las circunstancias adversas, que las circunstancias difíciles que estamos enfrentando en el corto plazo no van a mejorar, sino que por el contrario se van a hacer más difíciles. Y eso incluye el sentimiento de soledad que muchos de nosotros podamos estar enfrentando o experimentando por causa de no podernos relacionar con las personas que apreciamos o que amamos, ¿verdad? Como fue el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros sabemos por la historia que las cosas
humanamente hablando, en la vida del apóstol Pablo no mejoraron, sino que empeoraron, ¿verdad? Pablo le dice en el versículo 21, ahí del capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno, ¿verdad? Algunos dicen que eso era una clave para decirle a Pablo, ¿verdad? Pablo, vení antes de que yo muera, ¿verdad? Ya Pablo sabía cuál había de ser su destino, ¿verdad? Eso lo entendemos. Pablo sabía que él pronto iba a partir de este mundo. Por eso él dice ahí en el mismo capítulo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, tratemos de imaginar, tratemos de ponernos en la situación y en las circunstancias que el apóstol Pablo estaba preso, con una convicción en su corazón y en su mente de que su vida estaba por terminar, ¿verdad? Solo, desamparado, más que abandonado, desamparado, preso, con una situación difícil, ¿verdad? Entonces, Pablo, y yo eso es lo que quiero destacar de esta porción de las Escrituras en las que estamos meditando hoy. Pablo enfrentaba un profundo sentimiento de soledad. ¿Se ha sentido usted así? Tal vez no por razón de estar preso, ¿no? Pero sí por la situación en la que estamos pasando, en confinamiento, ¿verdad? Condenados, entre comillas, a estar en la casa, porque yo creo que la casa y el hogar es una bendición, ¿verdad? Y nosotros, me puse ahí a buscar en el Mataburros, en el diccionario de la Real Academia, que el diccionario define la soledad como la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, ¿verdad? Hay momentos en los cuales nosotros voluntariamente, por razones personales, queremos estar solos y nos vamos a un tiempo de soledad, de quietud, ¿verdad? En la escuela dominical de nuestra iglesia, el maestro de la escuela dominical está estudiando el tema disciplinas espirituales y hábitos de gracia, y los últimos domingos ha estado hablando sobre el retiro, sobre el ayuno, sobre el tiempo de quietud. Eso es un tiempo maravilloso con el Señor, ¿verdad? En todo este tiempo de la pandemia yo he aprovechado hasta donde he podido, ¿verdad? Tiempos de soledad, tiempos de quietud para estar con el Señor, para hablar con Él. Pero también hay una soledad que se carece o se experimenta de manera involuntaria, ¿verdad? Como la situación que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo o la que podemos estar enfrentando nosotros en este tiempo. Pero me llamó la atención que el diccionario también define la palabra soledad como un lugar desierto, ¿verdad? Una tierra no habitada, una tierra seca, una tierra de aridez, ¿verdad? La soledad, es decir, puede ser comparada con, ¿verdad? El desierto, ¿verdad? En un desierto caminando ahí, ¿verdad? No se refiere a un desierto físico, ¿verdad? Como estar allá en el desierto del Sahara, aunque si uno está solo en el desierto del Sahara, pues también va a experimentar la soledad, pero sobre todo la soledad produce lo que podríamos llamar un profundo sentimiento de sequedad, de aridez espiritual, ¿verdad? De sed espiritual, ¿verdad? De una tierra no habitada, ¿verdad? La soledad es vista desde el punto de vista bíblico como un territorio, como una porción, ¿verdad? Si usted busca incluso en el Antiguo Testamento, la soledad, uno de los sentimientos que produce la soledad es la aflicción, la congoja de espíritu, ¿verdad? El pesar y la melancolía que se sienten por la ausencia de personas,
o la ausencia de una condición, o la pérdida de una posesión que antes teníamos y que ahora no tenemos y que no disfrutamos, la muerte o la pérdida de alguien o de algo, ¿verdad? Es decir, la soledad, ese sentimiento que Pablo estaba experimentando, se expresa o se puede manifestar como la ausencia de compañía, un lugar desierto, un tiempo de ausencia, de aislamiento y de abandono, ¿verdad? Y es interesante entender que muchas veces no se requiere estar ausente de compañía para sentirse en soledad, ¿verdad? Muchas veces podemos experimentar el sentimiento de soledad aun cuando haya mucha gente alrededor, ¿verdad? Si la aflicción, si la depresión o la angustia que estamos experimentando es muy profunda, puede llegar el tiempo en el que, ¿verdad? Y yo lo he experimentado personalmente, aunque estemos rodeados de personas, nos sentimos solos, ¿verdad? Y acá lo interesante es poder, ¿verdad, hermanos? Hacernos dos preguntas fundamentales, ¿verdad? En primer lugar, ¿por qué permite Dios que enfrentemos tiempos de soledad en nuestra vida? ¿Por qué razón, verdad? Si sabemos y conocemos que todo lo que Dios hace o permite en nuestra vida ayuda para nuestro bien, ¿verdad? La pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿por qué permite Dios tiempos de soledad en nuestra vida, verdad? Entendiendo que aún en los tiempos de soledad, ¿verdad? Dios seguirá haciendo su obra en nosotros. Recordemos que en Filipenses capítulo 1, el versículo 6, la Biblia dice que Dios, ¿verdad? Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Y que en el libro del profeta Isaías, el capítulo 28, el versículo 21, dice que Dios hace su obra en nosotros, su extraña obra, que Dios hace su operación en nosotros, su extraña operación. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué permite Dios que enfrentemos tiempos de soledad? También debemos preguntarnos cuál es el propósito de la soledad. Con base en este pasaje de 2 de Timoteo 4, versículos 9 al 18, perdón hermano, estoy un poco afectado a la garganta, ¿verdad? Hoy estudiaremos 4 lecciones o enseñanzas que Dios quiere enseñarnos en el tiempo de la soledad, usando el caso del apóstol Pablo que leemos en los versículos, ¿verdad? Ya hemos leído, hemos visto todo el contexto de este pasaje, ¿verdad? Y lo importante y el resumen de todas las cosas es que Pablo está en ese lugar, en una cárcel, experimentando un profundo sentimiento de soledad, de aislamiento, de desamparo. ¿Se ha sentido alguna vez solo? Aislado, desamparado, en soledad, con un sentimiento profundo de sequedad, de desierto. ¿Se está sintiendo así en este tiempo? En los últimos días, en las últimas semanas, bueno, ya los últimos 5 meses. Bueno, Pablo nos enseña en estos versículos el maravilloso secreto del propósito de la soledad. Y en estos versículos, hermanos, disculpen que tome agua, es que tengo la garganta un poco afectada. Pablo nos enseña 4 secretos, 4 propósitos, 4 razones por las cuales Dios permite que experimentemos tiempos de soledad. En primer lugar, Dios permite que experimentemos tiempos de soledad para reconocer la presencia de Dios. Vimos todo esto, hermanos. Vio qué tremendo la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Sí, pero mire lo que dice el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué pasó en la situación que estaba enfrentando el apóstol Pablo? Todos le abandonaron, todos le desampararon. Él estaba solo, en la condición que ya hemos descrito, pero Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado.
la razón por la cual Dios muchas veces permite que pasemos por tiempos de soledad en nuestra vida es para que aprendamos a reconocer la presencia de Dios, ¿verdad? Que probablemente hemos abandonado por las actividades de la vida cotidiana, que probablemente hemos dejado de lado por el correr diario, por el corre-corre, como dice una hermana de la iglesia, que hemos dejado de lado por la bulla, por las situaciones que la vida, que este mundo nos ofrece, ¿verdad? A veces Dios tiene que llevarnos al tiempo de soledad para que podamos reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. En el caso del apóstol Pablo, él dice: en toda esta situación que he vivido, que he experimentado, el Señor nunca me abandonó, el Señor nunca me desamparó. Él dice: Demas me desamparó, versículo 10. Solo Lucas estuvo conmigo. A Tíquico le envié a Efesio, ¿verdad? En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo de lado, todos me desampararon, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿verdad? Es cierto que Pablo, ¿verdad?, se encontraba preso por la situación que ya hemos narrado. Es cierto que la mayoría de sus amigos y colaboradores cercanos ya no estaban con él. Es también cierto que Pablo podía cambiar su situación, ¿verdad, hermanos? Es algo muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? El tiempo en el cual el Señor le permitió, ¿verdad?, esta prueba y este tiempo de dificultad en la vida de Pablo fue para su provecho, madurez y edificación espiritual, hermanos. Pero nosotros debemos entender que Pablo, humanamente hablando, tenía una salida a toda esta situación. Si él si él rechazaba su fe y negaba al Señor Jesucristo, Pablo probablemente hubiera podido salir de este tiempo de dificultad, ¿verdad? Entonces muchas veces pensamos que Pablo estaba condenado a estar encarcelado. Pablo estaba condenado a estar preso. Pablo estaba condenado a vivir estas circunstancias difíciles. No, hermano. Humanamente hablando, él también tenía una alternativa, pero Pablo prefirió, como prefirió Moisés. Recuerdan allá en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, que Moisés prefirió los vituperios de la vida de Cristo antes de los placeres del mundo. Pablo puso su fe en el Señor, su confianza en el Señor. Recordemos que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 1, ¿qué cosa? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Pablo podía cambiar su situación. Pablo, se encontraba en una situación difícil, estaba solo, desamparado, ¿verdad? Para colmo de males, dice ahí en el versículo 14, Alejandro el carcelero le había producido toda clase de males, ¿verdad? Ahí dice en el versículo 14, hermanos, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Hasta le dice a Timoteo en el versículo 15, guárdate de él, ten cuidado, ¿verdad? Puede imaginarse, hermano, la situación en la que se encontraba Pablo, ¿verdad? Pero ahí, en la más profunda soledad, en el más profundo sentimiento de abandono, de aislamiento, de desamparo, Pablo reconoció la presencia de Dios, ¿verdad? En medio del mayor y más grande sentimiento y experiencia de soledad, de abandono, de ausencia, de desamparo, hermanos, el Señor está a nuestro lado, ¿verdad? Recordemos que en el libro de los Salmos, el capítulo 23, el versículo 4, la palabra de Dios dice: no que no vamos a pasar tiempos de dificultad, no que no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, sino que lo que la palabra de Dios dice es que pasando por el valle de sombra de muerte, pasando por el valle de soledad, de tristeza, de dificultad, en donde se experimenta la mayor soledad, el Señor está a nuestro lado, ¿verdad, hermanos? Nosotros debemos entender
que en algunas ocasiones el Señor quitará de nuestro lado todas las cosas de las cuales dependemos. ¿Con qué razón, hermano? Para que podamos sentir su presencia y aprendamos a confiar y depender solamente de Él. En ocasiones, hermanos, Dios quitará de nuestra vida todas las cosas en las que nos estamos apoyando. ¿Para qué? Para que solo podamos apoyarnos en Él. ¿Cuáles son las cosas en las que a veces nos apoyamos cuando creemos que todo está bien? En nosotros mismos, en la economía, en la compañía de otras personas, en la fortaleza de otras cosas. Bueno, hoy se da el caso de que Dios ha quitado todo eso y nos ha llevado a un tiempo de quietud, de aislamiento, de soledad, con el propósito de que nosotros dejemos de depender en todo aquello que no es Dios, que dejemos de apoyarnos en todo aquello que no es Dios, que dejemos de confiar en todo aquello que no sea el Señor, porque necesitamos, hermanos, aprender que cuando todo lo demás falta, el Señor es el único que permanece firmemente a nuestro lado. Y cuando sentimos extenuados, cansados, solos, como a Pablo, el Señor nos da fuerzas. Por eso el salmista afirma en el Salmo capítulo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a ir a un versículo en el Antiguo Testamento, segundo de Crónicas. Vamos rápidamente a segundo de Crónicas. Vamos, el capítulo 14, el versículo 11, segundo de Crónicas, y dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre, ¿verdad? El rey Asa clama a Dios en medio de la mayor dificultad, ¿verdad? Hermanos, nosotros debemos entender que cuando el fracaso parece inevitable, Dios interviene a nuestro favor. Cuando la soledad es profunda y angustiante, ¿verdad? Dios está a nuestro lado y nos ayuda a seguir adelante, nos da las fuerzas y nos ayuda a cumplir su propósito en nosotros, sin importar la situación o las circunstancias que estemos enfrentando, ni la soledad que estemos atravesando, ni cuál sea el más profundo dolor, ni cuán desamparados nos sintamos, siempre podemos apoyarnos en el Señor, porque siempre podemos contar con su presencia a nuestro lado. Dijimos que el desamparo, el abandono, ¿verdad? Irse y dejar a una persona, pero recordar dónde está sin hacer nada. Y el desamparo, ¿verdad? Abandonar a una persona y nunca más acordarse de dónde está. Pero hermano, Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos desampara. Él sabe dónde estamos. Él siempre está a nuestro lado. Y Dios, hermanos, permite tiempos de soledad para que aprendamos a reconocer su presencia. Lo segundo que encontramos, hermanos, en estos versículos que el apóstol Pablo escribió, es que no solo que Dios permite tiempos de soledad para que reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida, sino que además Dios permite tiempos de soledad para que recordemos la fidelidad de Dios. Hermano, Dios es fiel. Amén. Dice la Biblia que uno de sus atributos esenciales es la fidelidad de Dios. Es decir, parte de la naturaleza divina, uno de sus atributos fundamentales es que Dios es fiel.
y su fidelidad es la fidelidad de Dios, dice el salmista, es lo que rodea, la atmósfera que rodea a Dios, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, nosotros debemos entender que Dios permite que atravesemos por tiempos de soledad para que recordemos la fidelidad de Dios. Ahí mismo en el versículo 17 podemos notar cómo Pablo pudo lidiar con la soledad cuando trajo a la memoria cuán fiel había sido Dios, cuán fiel estaba siendo Dios, cuán fiel era Dios para fortalecerlo en todo tiempo, ¿verdad? Pudo recordar cómo en el pasado Dios había sido fiel, pudo recordar cómo en el tiempo presente, la situación que él estaba enfrentando, Dios había sido fiel, y tenía la confianza de que en todo momento Dios iba a ser fiel. Pudo recordar y traer a la memoria cómo el Señor le apoyó, dándole fuerzas, apoyándole a resistir para que el propósito de Dios fuese cumplido en la vida del apóstol Pablo. ¿Cuál propósito? Bueno, ahí en el mismo versículo 17 dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Ya leímos en los versículos 6 en adelante que Pablo dijo, ya acabé la carrera, he guardado la fe, he terminado. ¿Por qué? Pablo sabía que Dios le había usado para predicar el evangelio, para llevar el evangelio a los gentiles, para hablar de la palabra de Dios a los que no conocían a Cristo. Y Pablo había experimentado en toda su vida la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pablo dice, bueno, el Señor fue fiel en el pasado, es fiel ahora y lo será siempre. No tengo ningún problema porque el Señor es fiel, Él está a mi lado, Él me va a respaldar, Él me va a sostener y me va a dar las fuerzas, la ayuda, el soporte que yo necesito en medio de toda la dificultad, ¿verdad? Pablo pudo recordar que aún en medio de la más grande soledad, nadie podía tocarle, nadie podía quitarle la vida sin el permiso de Dios, ¿verdad? Pablo dice ahí mismo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, ¿verdad? Pablo pudo recordar la fidelidad de Dios, aunque estaba enfrentando situaciones difíciles, no solo la soledad, sino además la comprensión de que su vida acabaría pronto. Pablo tenía la esperanza, la confianza imperturbable de que su vida estaba totalmente bajo el cuidado omnipotente y vigilante del Señor Jesucristo, que siempre había sido fiel con él, ¿verdad? Y por eso, en medio de la más grande soledad, en medio de la más grande desamparo, Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También le pido que me acompañe ahí un poquito más atrás, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 3, Pablo dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. También, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, tengo aquí los apuntes, ahí mismo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que, es el versículo del segunda de Tesalonicenses 3:13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Es decir, que aún en medio de su soledad, Pablo estaba pensando en hacer el bien, ¿verdad, hermanos? Nosotros, hermanos, debemos reconocer que siempre Dios ha permanecido a nuestro lado, que siempre Dios ha estado con nosotros, que siempre Dios, ¿verdad? Debemos reconocer su presencia a nuestro lado. Pero también, hermanos, tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Se siente solo, desamparado, aislado, desierto, pasando un tiempo de sequedad, de aridez espiritual, deshabitado. Bueno, Dios ha permitido todo eso en su vida para que usted recuerde la fidelidad de Dios, para que traiga a la memoria la fidelidad de Dios, para que usted se afirme en sus promesas
que, como dice el autor de la carta a los Hebreos, son firme y segura ancla del alma. Pero además Dios permite tiempos de soledad para reconocer el propósito de Dios. En tercer lugar, Dios permite, hermanos, tiempos de soledad para que podamos reconocer su propósito. Hermano, ¿tiene Dios un propósito para su vida? Por supuesto que sí. Si usted es un hijo, una hija de Dios, ¿verdad? Si ha sido llamado por Dios, ¿verdad? Y usted ha respondido a ese llamado con la fe y ha recibido el regalo de la gracia, de la salvación y la vida eterna en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted debe entender que Dios tiene un propósito. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:29 que a los que Dios salva, que a los que Dios conoce, le recibirán como su Salvador personal, han sido predestinados, es decir, para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que todo hijo de Dios, ¿verdad? Si es un hijo de Dios, si ha creído en el Señor Jesucristo, por supuesto que tiene un propósito. Y ese propósito, o parte de ese propósito, es como en la vida del apóstol Pablo, un ministerio. Si usted vuelve ahí a 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 17, donde hemos entrado la mayor parte de esta predicación, dice que el Señor estuvo al lado de Pablo, le dio fuerzas con un propósito, ¿verdad? Cuando en la Biblia aparece la frase ¿para qué?, habla de propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Bueno, en el caso de la vida del apóstol Pablo, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo entendió que todo lo que había sucedido en la vida del apóstol Pablo obraba para el propósito de Dios. Romanos 8:28 dice, ¿qué cosa? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra propósito es prótesis, ¿verdad? No está hablando de la prótesis que nos ponemos en la rodilla cuando está mala, sino prótesis, ¿verdad? Algo que está antes de un pensamiento, como cuando hay algo antes de que usted elabore una tesis, ¿verdad? O sea, lo que dice la palabra de Dios cuando dice que Dios tiene un propósito para nosotros, es que hay algo que está primero que nuestros propósitos, que nuestros pensamientos y que los objetivos personales que nosotros tenemos para nosotros mismos, ¿verdad? Pablo combatió, resistió el tiempo de soledad, acordándose, reconociéndose que tenía el maravilloso privilegio de que fuese cumplido el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál era su propósito? Predicar el Evangelio. Recordemos que cuando Pablo conoce al Señor Jesucristo allá, como por Hechos 9, ¿verdad? Pablo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, se te mostrará qué hacer. Y en la carta a los Efesios, capítulos 2 y 3, Pablo dice que él era el apóstol que Dios levantó para llevar el Evangelio a los gentiles. La pregunta que usted tiene que hacerse en este momento, hermano, es ¿cuál es el propósito que Dios tiene para usted? A Dios le ha llevado a este tiempo de soledad, de quietud, de desierto, de aridez, ¿verdad? Para recordarle y para que usted pueda reconocer el propósito de Dios en su vida, que probablemente o usted no ha reconocido o no ha recordado por el bullicio de la vida cotidiana y de las situaciones que diariamente estamos expuestos, ¿verdad? Qué ánimo tan grande, hermanos,
es reconocer que somos parte del plan y los propósitos de Dios. Qué hermoso es poder decir con el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. David, hermanos, el rey David halló ánimo en la presencia de Dios, ¿verdad? Muchos de los salmos que David escribió fueron escritos en tiempos de dificultad, de soledad, muchos de ellos en la cueva, ¿verdad? Y fueron escritos como resultado de pasar por las situaciones más dolorosas y extremas de la vida, ¿verdad? Como por ejemplo ser perseguido sin causa por el rey Salomón, ¿verdad? Y en justamente una de ellas David escribió: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, ¿verdad, hermano? En el caso de Pablo, Dios lo llevó al aislamiento, a la soledad, para que cumpliese también otro propósito: el escribir todas las cartas, las 13 cartas maravillosas que hoy tenemos en la palabra de Dios. Bueno, 14 si consideramos que Hebreos también fue escrita por el apóstol Pablo. No lo sabemos, no importa. Lo importante es que ahí en la Biblia, hermanos, tenemos el canon paulino. Hay 13 cartas, 14, las que usted quiera, que Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a Pablo para que fuesen escritas. Bueno, sabe, probablemente, esto es solo una conjetura, probablemente Pablo no hubiera podido escribir esas cartas si Dios no lo hubiera llevado a la cárcel, si no lo hubiera llevado a un tiempo de soledad, ¿verdad? Pablo tenía un ímpetu, era un hombre de una fuerza tan grande, hermano, que yo creo que ese hombre hubiera llegado a América antes que Colón. Pero no, el Señor en su maravillosa gracia, hermanos, dice: no, Pablito, te vamos a poner ahí en la cárcel, y vas a escribir por la inspiración del Espíritu Santo esas maravillosas cartas, esas maravillosas epístolas, Romanos, una catedral de doctrina. Hermano, algo increíble. ¿Cuántos de nosotros nos hemos gozado y disfrutado y deleitado y hemos sido bendecidos y edificados por lo que el apóstol Pablo escribió en sus maravillosas cartas? Por la inspiración del Espíritu Santo, porque no es mérito humano sino de Dios. Bueno, eso no, probablemente Dios hubiera levantado de otra forma, pero el método que Dios usó para que Pablo escribiera fue llevarle a la cárcel. La mayoría de las cartas de Pablo, o que Pablo escribió, fueron escritas en la cárcel, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Reconoce el propósito de Dios para su vida? ¿Entiende que Dios cumplirá su propósito en usted? Que Él no le desamparará, que no abandonará las obras de sus manos, aunque en ocasiones tenga que aislarle y llevarle a la soledad, para que usted reconozca, para que usted y yo reconozcamos su presencia, recordemos su fidelidad y reconozcamos su propósito. Recuerde, hermano, ¿verdad?, que Dios cumplirá su propósito en nosotros, que Él, ¿verdad?, completará la obra que inició en nosotros, ¿verdad? Recordemos, no lo vamos a leer por razones del tiempo, pero en Primero de Reyes 17, 1:3, Dios le dijo a Elías, el profeta Elías: esconde. Le invito a que usted busque ahí en Primera de Reyes 17, 1-3, escóndete. Luego Dios le dijo: muéstrate, ¿verdad? Dios le dijo: escóndete, y cuando sea el momento se te dirá: ahora sí, muéstrate, porque Dios siempre cumplirá su propósito. Y si usted lee ahí en Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 1-3, va a darse cuenta que Dios llevó a Elías, al profeta Elías, al arroyo de Querit, a un tiempo de soledad, de quietud, para enseñarle, para guardarle, para bendecirle, para edificarle, para seguir adelante con su propósito, hermano. ¿Y qué hizo Dios mientras? Dice que le dio agua del arroyo, envió cuervos que le alimentaran. Hermanos, Dios te dice hoy: apártate. Apártate. El lugar donde estamos confinados hoy, donde estamos apartados, es nuestro arroyo de Querit. Y ahí, en el arroyo de Querit, Dios nos va a dar
su agua, ¿verdad? Recordemos que el que cree en Él, dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él enviará cuervos. Él enviará cuervos, ¿verdad? Debemos preocuparnos por la provisión, ¿no? Dios es fiel, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 29, que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria, ¿verdad? Dios, para cumplir su propósito en nuestra vida, nos ha apartado, nos ha llevado a nuestro arroyo de Querit, nuestra casa, el lugar donde estamos en aislamiento. No es una cárcel, como el caso del apóstol Pablo, por el contrario, es un arroyo, es un pozo, es un manantial, es un arroyo de Querit. Y, ¿verdad? Dios nos dará de su agua y además enviará cuervos, ¿verdad? Dice la Biblia que nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y llegará el momento en el cual, cuando en su plan y en su tiempo el Señor diga, ahora sí, terminó el asunto, muéstrate. Y por último, hermanos, no solamente que Dios permite tiempos de soledad para reconocer su presencia, para recordar su fidelidad, para reconocer y recordar su propósito, sino que además Dios nos lleva a tiempos de soledad, de quietud, para recibir el consuelo de Dios, ¿verdad? Dios permite la soledad para que podamos recibir su consuelo, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante, la Biblia dice que Dios es bendito Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Consolar significa pararse al lugar, es la palabra en griego parakaleo, que significa pararse a la par del necesitado, estar junto al necesitado, estar junto a la persona que está débil, que padece angustia. ¿Para qué? Para soportarlo, para socorrerle, para animarle, para fortalecerle, y en algunos momentos incluso el consuelo puede significar cargar, ¿verdad? Hay momentos en los cuales nuestra angustia y nuestro sentimiento de dolor es tan profundo que el consuelo que necesitamos de Dios es que Él nos cargue. ¿Se ha sentido usted así en algún momento? Yo muchas veces, ¿verdad? Ahora, ¿por medio de qué Dios nos da su consuelo? Por medio de la palabra de Dios. Por eso, en Salmos 94, 19, mi versículo favorito en toda la Biblia, David decía: en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Y dónde encontraba David las consolaciones de Dios que alegraban y daban gozo a su alma? En la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Note ahí que en el versículo 13 de 2 de Timoteo 4, Pablo le pide a Timoteo que traiga, cuando venga, Timoteo, tráete algunos de los libros, mayormente los pergaminos, ¿verdad? Esa palabra pergaminos que aparece ahí es la palabra en griego biblión, de donde se origina ¿cuál palabra? La palabra Biblia, ¿verdad? Seguramente Pablo se refería a la palabra de Dios, ¿verdad? Las sagradas escrituras, a lo que estaba escrito de la Biblia en aquel momento. Con toda seguridad las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y las cartas, probablemente las cartas que ya habían sido escritas estaban circulando dentro de las iglesias. Qué tremenda lección la de Pablo, hermanos, que en medio de su situación él sentía anhelo, hambre, sed por la palabra de Dios. Justamente hoy terminamos en el devocional que hacemos, se llama Ancla del Alma. En Isaías 58, 11, la palabra de Dios dice que Él pastoreará, que Dios pastoreará y llevará, saciará el alma sedienta, ¿verdad?
¿Cómo es que Dios te va a pastorear? ¿Cómo es que Dios saciará tu alma, tu sed de Dios? Por medio de su palabra, hermanos. La lección de Pablo es que en medio de toda situación difícil debemos sentir anhelo y hambre por la palabra de Dios. Esa es la lección que aprendemos de David en el Salmos 94:19 que ya citamos. ¿Cuáles eran las consolaciones que David buscaba en los tiempos de su turbulencia? ¿Dónde encontraba David consuelo? En la palabra de Dios, en la comunión con Dios, ¿verdad? Es la misma lección del Señor Jesucristo, que recuerden, ¿verdad? Cuando enfrentó soledad, cuando enfrentó situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando estuvo allá en el huerto de Getsemaní, capítulo 14 del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Recurrió al Señor, recurrió a la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que la Biblia afirma en Mateo 26:56 y en Mateo 26:47 que el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Pero también recordemos que como el Señor se complació en hacer la voluntad de Dios y que todos los planes y propósitos de Dios fueron cumplidos por medio de Él. Es decir, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos referimos al Señor Jesús en su naturaleza humana, en su ministerio en esta tierra, ¿verdad? Y como el apóstol Pablo y como David y cualquiera de nosotros, hermanos, podemos encontrar el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, el poder que viene de Dios en medio de la dificultad. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: tráeme la Biblia, tráeme los pergaminos, tráeme los escritos, porque yo quiero ser consolado por la palabra de Dios. Hay un pensamiento, hermanos, para ir terminando, del doctor Charles Stanley, que dice: en las horas de inmensa soledad, la Biblia puede traernos un profundo consuelo. Sí, hermano, en estos tiempos de dificultad que estamos enfrentando, la palabra de Dios en medio de nuestra inmensa soledad puede traernos un profundo consuelo, ¿verdad? Hermanos, es así. La palabra de Dios es consolación, porque Él es Padre de consolación. Él es Padre de ayuda, de confort, de fortaleza. Su palabra tiene los mismos atributos. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana, le he hecho muchas preguntas, pero le voy a hacer algunas más. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Lee, estudia, medita en la palabra de Dios? Porque si usted no lee y medita en la palabra de Dios, no la estudia, no la come, como decía el profeta Jeremías, no va a poder encontrar el consuelo de Dios. Y alguno puede estar diciendo ahí, ¿verdad? En su casa: pero el Espíritu Santo, sí, es cierto, el Espíritu Santo es consolador. Pero usted sabe con qué consuela el Espíritu Santo. ¿Cuál es la herramienta que el Espíritu Santo usa para consolarnos? La palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él nos enseñaría toda la verdad de Dios y nos guiaría a toda la verdad de Dios. Porque la herramienta que el Espíritu Santo usa para consolarnos es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Sí, también la oración. La oración, por supuesto. Podemos orar a Dios y mediante el Espíritu Santo Él consuela nuestros corazones, pero lo que Él usa para consolarnos es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en los tiempos de soledad? ¿Es la palabra de Dios su compañía, su consuelo? Quiero, hermano, recordarle el propósito de la soledad, del apartarnos de Dios, ¿verdad? Reconocer la presencia de Dios, recordar la fidelidad de Dios, reconocer y recordar el propósito de Dios en nuestra vida y recibir el consuelo de Dios, ¿verdad?
Qué tremendo esto que el apóstol Pablo dijo. Me sentía solo, desamparados por todos, pero el Señor estuvo a mi lado. Y nosotros debemos entender que Dios permite tiempos de soledad en nuestra vida porque Dios tiene un propósito. Querido y amado Dios, te damos gracias, Señor, Padre, porque tú, Señor, eres bueno, consolador, Padre de misericordia, Señor, que está con nosotros y nos consuela, Señor, en todas nuestras tribulaciones, Señor. Y Padre, te damos gracias porque, Señor, aunque en nuestra naturaleza humana, Señor, no lo entendemos, tú haces o completas tu obra en nosotros. Tú haces o completas tu extraña operación en nuestra vida, aunque en ocasiones, Señor, como lo que hemos estudiado hoy, Señor, tú permitas que pasemos tiempos de soledad, tiempos de confinación, tiempos de apartamiento, Señor, tiempos de quietud, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, puedas mostrarnos, Señor, cuál es el propósito que tú tienes, Señor, con este tiempo, Señor, y que podamos, Señor, conforme lo que leímos y estudiamos en tu palabra, aprendamos, Señor, a reconocer tu presencia, a tener sed de Dios, Señor, a buscarte continuamente, a recordar tu fidelidad, Señor, que tú siempre eres fiel, que has sido fiel, que eres fiel y que seguirás siendo fiel, Padre, a poder entender también o reconocer el propósito que tú tienes en nuestra vida, Señor. Padre, quita de nosotros todo aquello en lo cual nos apoyamos. Quita de nosotros todo aquello, Señor, en lo cual ponemos nuestra confianza para poner nuestra confianza solamente en ti, Señor. Y por último, Señor, ayúdanos, Señor, a recibir tu consuelo, Señor, a recibir tu consolación, Señor, a poder, Señor, entender que tú estás a nuestro lado, Señor, para cargarnos, para fortalecernos, para darnos fuerzas, para cumplir tu propósito en nosotros. Señor, bendícenos, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos orando por la Iglesia Roca Viva y por todos nuestros queridos hermanos allá en la zona de Paraíso y en todos los lugares donde el ministerio de la Iglesia Roca Viva está llegando. Gracias, hermanos. Bendiciones.